constante lucha. Los cristianos estamos en una constante pelea. Nosotros los cristianos estamos en pie de guerra. No podemos desmayar, no podemos descansar. Nosotros los cristianos tenemos que pelear contra muchos factores. Tenemos que pelear contra el pecado. ¿Cuántos saben que tenemos que pelear contra el pecado? Tenemos que pelear contra la tentación. Tenemos que pelear contra lo que el mundo nos quiere establecer. Tenemos que pelear aún contra los que usa el diablo para amargarnos, para hacernos desmayar, para hacernos creer que nosotros no vamos a heredar. Y tenemos constantes luchas y constantes peleas como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía constantes luchas y peleas contra los filisteos. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos que pelear contra los filisteos del mundo, contra los filisteos del pecado, contra los filisteos de la tentación. Y dice la Biblia que una vez el pueblo de Israel se alistó para ir a la batalla. Y fueron y pelearon contra los filisteos y salieron a la batalla y el pueblo fue vencido. Y muchas veces vemos cristianos que van y en la batalla de la vida pierden su batalla. Se encuentra uno con hombres y mujeres que fueron de Dios, con predicadores que fueron de Dios, pero que no perseveraron, que no llegaron hasta el fin, que de un momento a otro algo sucedió y perdieron su batalla. Batallas que emprendieron contra el enemigo y las perdieron. Objetivos que emprendieron, visiones de Dios, planes de Dios, que empezaron a hacerlas y de un momento a otro las perdieron. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió la batalla y de un momento a otro llegaron y dijeron: ¿por qué perdimos la batalla? Y se preguntaban unos a otros por qué perdieron la batalla, hasta que los ancianos dijeron: perdimos la batalla porque el arca del pacto no está con nosotros. Y para los que son nuevos y no entienden cuál es el arca del pacto, resulta que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Era un cofre en el cual había un hueco. En ese hueco estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná, y habían 2 querubines. Y cuando Dios hablaba, dice la Biblia que la gloria chequina de Dios, la presencia de Dios venía sobre el lugar santísimo, y desde ahí hablaba Dios, y Dios le daba instrucciones al pueblo de Israel. Y era tan tremendo ese lugar, era tan tremenda la presencia de Dios, que el sacerdote entraba una vez al año, el sumo sacerdote, y era tan tremendo que si la persona entraba al lugar santísimo y entraba en pecado o entraba mal, inmediatamente caía muerto en el lugar santísimo. Y si alguien iba a sacarlo, también moría. Por eso, como era tan tremenda la presencia de Dios y el hombre tenía que entrar ahí al lugar santísimo, y desde el arca, desde el propiciatorio Dios hablaba, entonces el sumo sacerdote, cuando iba a entrar, le ponían unas campanillas en su traje y lo agarraban con un lazo del tobillo. Y todo el mundo estaba pendiente cuando él entraba. ¿Fue afecto a la presencia de Dios o no fue afecto a la presencia de Dios? ¿Está hablando con Dios o no está hablando con Dios? Y mientras él no moría, pues él iba caminando y las campanitas sonaban y todos decían en el tabernáculo y en el pueblo: está caminando, está andando por el lugar santísimo, está hablando con Dios, porque se escuchan las campanitas. Pero si él moría, las campanas ya no se escuchaban, y daban por entendido que si las campanas no se escuchaban, él había muerto y lo tenían que jalar con el lazo con el cual él había entrado. Y de un momento a otro esta gente dijo: es porque no tenemos el arca, vamos a traer el arca. Y dice la Biblia que mandaron traer el arca, y cuando trajeron el arca hicieron una fiesta tan tremenda que la tierra tembló. Y dijeron: ya está Dios con nosotros, hemos traído el arca.
Vamos de nuevo a pelear contra los filisteos. Y los filisteos se alcanzaron a asustar y dijeron: oh no, trajeron el arca, la que hirió con las plagas a Egipto, ahora sí vamos a perder. Pero esfuércense, filisteos, porque no vamos a ser esclavos de los hebreos. Y volvieron otra vez a la batalla. Y cuando volvieron otra vez a la batalla y siguieron en la batalla, volvió a perder el pueblo de Israel. Y entonces empezaron a preguntarse: bueno, ¿y ahora por qué perdimos? Si trajimos el arca. Resulta que hoy en día la gente es muy religiosa. El pueblo de Israel se había vuelto religioso. Creían que con traer el arca ya Dios le iba a dar la victoria, pero no estaban buscando de Dios, pero no estaban andando en santidad, pero no estaban trayendo la presencia de Dios. Y así nos sucede a veces. Hay momentos en que decimos: yo voy a la iglesia, o con el solo hecho de decir yo soy cristiano, ya Dios me va a ayudar. Y muchas veces nosotros no sabemos y no entendemos las palabras de Dios, las palabras proféticas de Dios. Y usted, si se pregunta ahí leyendo ese capítulo: pero ¿por qué Dios permitió que perdieran? Si ellos trajeron el arca, pues sabían que de ahí hablaba Dios, del propiciatorio. Pero ahí Dios no habló. La religiosidad no se dio, no los dejó mirar en esos momentos que Dios no estaba hablando por el arca, sino que estaba hablando a través de un profeta, el profeta Samuel. Si usted mira, la Biblia dice en el capítulo 4 del versículo 1: y Samuel habló a todo Israel. Pero no dice más, porque no le creyeron a la palabra del profeta. El pueblo de Israel y los ancianos de ese tiempo, que creían que se las sabían todas, que llevaban años de ministerio, que llevaban años de evangelio, creían que Dios hablaba como ellos decían, y no se habían dado cuenta que el profeta de Dios estaba hablando. Y ellos lo menospreciaron a Samuel, de pronto porque era un niño, de pronto porque era un joven. Pero Dios ya había determinado con el profeta Samuel hacer que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Porque si usted mira la Biblia, en el versículo 19 del capítulo 3, léalo, dice la palabra de Dios: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos, porque a veces creemos que como Dios nos dice a nosotros en nuestra religiosidad, en nuestra antigüedad, que Dios habla a través del arca, y como yo digo, Dios habla, y no nos estamos dando cuenta en nuestra religiosidad que ya Dios no está hablando a través del arca, sino que Dios cambió y ya no está hablando a través del arca, sino a través del profeta Samuel. Y la gente lo menospreció, no entendieron, no quisieron escuchar, y se llevaron el arca. Y no sabían que cuando llevaban el arca, como dice un amigo, llevaban el solo coco, llevaban el solo símbolo. Y sí, a veces se oye la algarabía. Hay iglesias o determinados sitios donde hay escándalo, donde hay de todo, y llevan el solo coco, pero por dentro no va nada. Y sí hacen temblar la tierra. Pues si aquí todos gritan al tiempo, a ver, griten todos al tiempo. Hay escándalo. ¿Qué vecino se va a meter con nosotros si somos hartos? Pero el solo grito y el solo escándalo no nos sirve. Tenemos que llevar la presencia de Dios, el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, el toque de Dios, la cobertura de Dios. Y hay momentos en que nosotros no entendemos, y Dios nos está hablando y nosotros no entendemos porque lo queremos hacer a la manera vieja. Si usted mira, por ejemplo, la Biblia dice, versículo 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿quiénes? Los ancianos dijeron: traigan el arca, que con el arca así nos vamos a la victoria. Pero no pudieron discernir la voz de Dios. No puedo